Buenas noches, nos encontramos con el economista Roberto Salas, presidente del Grupo Nueva y gerente general de Maciza, empresa líder en la producción y comercialización de tableros de fibra de madera para la producción de muebles y decoración de interiores, que tiene sede en Chile, pero tiene participación en casi toda Latinoamérica. Economista, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Frente a los múltiples proyectos que tiene Maciza, ¿cuáles han sido las principales dificultades con las que se han topado internas y con los stakeholders para poder llevarlo a cabo? Uno siempre en la gestión de sustentabilidad, el principal enfoque de la gerencia es en ver a la empresa como parte de una sociedad que interactúa permanentemente con las instituciones, o sea, la empresa o instituciones como el gobierno, como las comunidades, etc. Y en ese sentido, el tener una gestión que uno puede llamarla socialmente responsable, es muy importante enfocarse no solamente en la eficiencia económica, lo cual obviamente hay que hacerlo y es algo mandatorio, sino que hay que complementarla de una manera eficiente con el manejo también de los impactos sociales y ambientales. Y en ese sentido, en la parte social, los temas más de mayores desafíos, como tú lo planteas, es fundamentalmente cómo relacionarse con las comunidades, sobre todo en las comunidades rurales. En el caso de Chile, por ejemplo, en donde Maciza tiene la mayor proporción de bosques, de los activos forestales. Es muy conocido mundialmente, no solamente en Chile, la problemática que existe, por ejemplo, en la coexistencia positiva y pacífica con comunidades indígenas, en el caso de Chile con los mapuches. Y ese probablemente es el gran tema de desafío de cómo una empresa puede generar valor para sus accionistas, pero que al mismo tiempo sepa cómo manejar los desafíos para armonizar los intereses con comunidades como por ejemplo con la comunidad mapuche chilena. En el caso de otros países ha sucedido lo mismo. En el caso de Brasil, por ejemplo, hay otros desafíos, son distintos, y probablemente no son tanto las comunidades indígenas, sino que son, por ejemplo, los desafíos que hay para luchar en contra de la deforestación, una deforestación ilegal sobre todo, que ha afectado a decenas de miles de kilómetros cuadrados de tala ilegal de bosques. Y eso obviamente es uno de los temas importantes. Una pregunta, continuando con el tema de toda la presencia que ustedes tienen en diferentes países, ¿cómo hacen para que la gestión corporativa que maneja Maciza se convierta y se desarrolle efectiva? O sea, que sí sirva en todos los países, porque me imagino que tienen muchos conflictos de índole social y político. O sea, ¿cómo se maneja? Mira, yo creo que lo fundamental, los conflictos potenciales siempre existen en todas las empresas, pero también existen las oportunidades. Y que las empresas tenemos la obligación de ver también el esquema de oportunidades y al mismo tiempo en cada una de estas cuáles son los riesgos. Como vamos a ver más ahora en la charla, la nueva gerencia, el nuevo manager, ustedes que son los jóvenes que van a estar después manejando la empresa, tienen que comenzar a pensar distinto a como a uno le enseñaron. Y uno tuvo que irlo aprendiendo más por la práctica o por la actualización de conocimiento. Y es fundamentalmente el tener una visión más integral de los grupos que están involucrados en la gestión de una empresa, donde los accionistas son muy importantes y hay que obviamente tratar de maximizar su retorno. Pero cuando uno lo dice así, con ese fin, no es suficiente, porque el fin no justifica los medios, como nos enseñaron en la comunidad. El cómo uno logra un fin razonable probablemente es más importante que el propio fin, porque cuando uno no tiene política, no tiene una visión de riesgo, que yo puedo estar ganando mucho dinero por un lado, pero por otro lado puedo estar haciendo a costa de muchos perdedores, comunidades, colaboradores, con niveles de accidentabilidad
criminalidad enormes, ¿no? Con niveles de insatisfacción de comunidades que paran las fábricas, ¿no? Que eso no es sostenible, ese éxito es efímero. Entonces, para que el éxito sea permanente, uno tiene que tener una muy buena base de administrar los riesgos en primera instancia. Los riesgos con comunidades, los riesgos con los colaboradores, los riesgos con los gobiernos, los riesgos con los proveedores, también con los accionistas, obviamente. Y en una manera preventiva, tomar las acciones, tomar las iniciativas, tener los procesos que manejen esos riesgos. De tal manera de que las crisis, si ocurren, es por excepción, pero no por norma. Entonces, toda esa gestión de administración de riesgo hoy en día es lo que marca una gran diferencia entre las empresas que tienen un mayor sentido de responsabilidad que otras que se dejan llevar por el día a día, por actos espontáneos. Si viene una crisis, entonces la resuelvo, que es otra forma de gestionar, pero es una forma de gestionar que ya cada vez está menos aplicable, sobre todo en empresas medianas o grandes. ¿De qué manera usted, el economista Roberto Salas, profesional y líder reconocido a nivel mundial y entre profesionales que quede bien eso ahí en la entrevista, no lo vas a editar, que fomentan la responsabilidad social, de qué manera usted asume el desafío que es ser un ejemplo empresarialmente en el mundo de la sustentabilidad? Yo creo que uno es un ejemplo y nada de eso, solamente que uno ha ido evolucionando en ir aprendiendo una práctica esencial en la cual los valores personales, así como uno lo soñó alguna vez en la casa o en la familia, aplicarlos también en las empresas. Y cuando uno encuentra eso, obviamente uno se anima mucho, ¿no? Y se mete, y dice, ¿cómo esto se puede convertir en el estándar de la gestión para los siguientes 50 años? Y en ese motivo principal, ¿no? De inspiración personal, que uno trata de estar actualizado, de gestionarlo, de decir las cosas buenas y también las cosas que uno no hace bien, ¿no? Para poder dar credibilidad a lo que se dice, ¿no? Yo diría que es un aprendizaje permanente, son los éxitos o incluso los fracasos, o cómo uno maneja los fracasos, es lo que uno podría encasillarlo como alguien que podría estar haciendo las cosas de una manera sin ostentación, pero con consistencia. Y finalmente, ¿algún mensaje que usted le pueda enviar a los jóvenes profesionales para que asuman su rol como profesionales responsables frente a un mundo globalizado y que cada vez exige más cambios y tiene más exigencias? El mundo cada vez es más difícil, el mundo de los negocios sobre todo, pero también, por otro lado, hay mucho más oportunidades que hace 20 o 30 años, por las tecnologías que existen. O sea, muchas veces alguien dice, oye, pero ahora qué difícil que es hacer empresa, que siempre fue difícil, pero hoy hay tecnologías que antes no había. Y los que saben manejarlas son los que tienen hoy más probabilidades que los que quieren hacer las cosas como se hacía hace 30 años. Entonces, lo que yo diría, y es un poco el mensaje que voy a tratar de dejarles, es que hay que hacer un balance entre evolución tecnológica y la forma de aplicarlo de una manera responsable dentro de las empresas. Y considerándose de que las empresas son parte de una sociedad, y como parte de la sociedad uno tiene que también buscar soluciones, incluso un poco más allá de lo que las empresas han estado acostumbradas. Y lo interesante es que buscando esa solución, empezando así, la innovación es mucho más creativa y mucho más efectiva que cuando uno piensa solamente con la mentalidad de Google. Listo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes.